Bueno, para los que no me conozcan, mi nombre es Luján Rodríguez, yo tengo 21 años y soy de Santa Elena, Entre Ríos, que es el lugar de las chicas y bueno, los que conformamos el Club de María de San José, los que estamos un poco organizándolo. Así que bueno, hoy vamos a seguir con el ciclo de charlas que se llama De novias a esposas, como ya habrán visto en la invitación. Y en este ciclo lo que vamos haciendo es ir viendo los pasos, cómo dar bien los pasos hasta llegar al matrimonio. Entonces, en esta primera, habíamos tenido ya 4 charlas, con esta es la quinta, y estas primeras 4 nos sirven de base para lo que vamos a hablar a partir de la próxima charla. A partir de la próxima charla ya vamos a adentrarnos en lo que van a ser las relaciones entre el varón y la mujer, si vamos a tratar de aprender y a comprender lo que es el amor humano. Y entonces, hoy vamos a hacer como un cierre de lo que veníamos viendo. Pero bueno, para las que ya han estado en las otras charlas, saben que hemos hablado del amor a Dios, hemos hablado también de la etapa de la soltería, también de cómo es que Dios nos pensó a nosotras, y bueno, también estuvimos viendo un poco de las profesiones, y por qué hicimos tanta insistencia en estas cosas que son previas, de algún modo, a la etapa del noviazgo. ¿Por qué tanta insistencia en esto? Porque justamente lo previo es esencial, ¿sí? Es la base. Eh, es la base, ¿sí? Es decir, que si no vemos, si no aprendemos, si no hablamos sobre esto, y si no lo asimilamos y lo vivimos, no vamos a poder construir, como hacemos en la primera charla, nuestra casa sobre la roca, ¿sí? Nuestra casa se va a construir sobre arena y bueno, esto no va a tener, no va a tener un buen fin. Entonces es importante plantar bien los cimientos para después tener un buen noviazgo y un buen matrimonio. Entonces, antes de entrar a profundizar en estas relaciones del varón y la mujer, destacamos unos temas últimos. Igualmente estos temas que ahora vamos a mencionar nos sirven para la etapa de la vida en la que estemos. Si uno ya está de novio o está casada, esto igualmente sirve. Porque siempre es bueno conocerlo si uno no lo conoce o recordarlo, porque es importante recordar también los principios siempre. Y bueno, para las que todavía no están de novias o, o bueno, son más chicas, está bueno también conocer estas cosas porque cuando nosotros comenzamos el club, un poco la idea fue que, bueno, hablar de estas cosas que por ahí a nosotros nos hubiera gustado saber antes de haber hecho ciertas cosas malas, haber cometido ciertos errores, tener ciertas heridas y demás. Entonces, bueno, esa es la idea de compartirlo también para que uno ya lo vaya sabiendo. Y hemos hablado del periodo de la soltería, entonces. Y este periodo, como ya hemos visto en otras charlas, es un periodo que a muchas nos atormenta y que es porque cuando vamos creciendo la presión social aumenta, esta presión de que pareciera que para ser alguien tenemos que estar con otra persona, porque si no, como que no valemos o algo así. Entonces esta presión social por parte de la familia, de los amigos, eh, que insisten, o bueno, las abuelas que preguntan, las tías que preguntan, las compañeras que, no sé, se empiezan a poner de novias y cuando una va creciendo y se vuelve más grande, es como que esto pareciera que tiene más peso y bueno, y esto a veces nos lleva a tomar decisiones apresuradas. Podemos elegir mal, podemos, eh, no sé, por esta presión, eh, hacer una mala elección. Y habíamos visto, están eso. Ujú. Eh, habíamos visto, hemos citado varias veces un libro que se llama Virtud Emocional, que está en inglés, pero bueno, este libro de Sarah Swafford habla en una parte de lo que es la soltería y ella habla del problema 2080 y sus 3 grandes, lo pone así. ¿Y por qué esto? Bueno, ella dice que quienes están solteros se preocupan el 80%, y dice que agonizan y se obsesionan con 3 preguntas el 80% del tiempo y más las mujeres. Y de hecho yo cuando leí estas preguntas pensé que yo me las he hecho varias veces más antes. Pero la primera pregunta es esta que está en el Canva. ¿Con quién voy a salir y eventualmente casarme? O sea, ¿quién va a ser mi novio y con quién me voy a casar? Y es como que a todo el que conozco pienso, ¿será este, no será? Y estoy como al acecho de ver si es, no es, y es como que estoy con esto. Después la segunda es que, ¿qué va a hacer él por mí? ¿Cómo me va a hacer sentir? ¿Cómo va a ser esto? ¿No? Es como que una pregunta que también uno la piensa mucho. Y después lo tercero que es, ¿qué también puedo lucir haciéndolo? Y esto, por lo que decíamos antes, porque a la mujer sobre todo le afecta mucho esto del ámbito social, esto de que sean tan insistentes o, bueno, esta presión social. Entonces esto es tremendo porque nos atosiga y siempre lo pensamos y muchas veces nos genera angustia y nos preocupamos por esto, cuando en realidad por lo que tendríamos que preocuparnos es
por el cómo hacer que cuando llegue ese momento eso salga bien. O sea, cuando yo me vaya a poner de novia, eso sea algo bueno. Eh, bueno, lo mismo cuando me vaya a casar. Entonces, ¿cuál es el problema en todo esto? Es que cuando, decía esta autora que cuando estamos solteras o ya en un noviazgo, es como que decir, rezáramos por el interruptor del altar. ¿Qué sería eso? Bueno, sería ese interruptor mágico que está atrás del altar, que el día de nuestra boda estamos ahí con nuestro novio y por casarnos, y cuando hacemos los votos matrimoniales, después de eso que decimos sí, bueno, listo, activamos el interruptor que está atrás del altar y ya está, somos las esposas que siempre soñamos y el esposo que siempre soñamos también. Entonces, bueno, esto sabemos que no es así, no hay un interruptor del altar ni nada, sino que la realidad es que lo que hacemos ahora, antes, importa. ¿Sí? La realidad es que los hábitos que nosotras vayamos formando van a crecer con el tiempo, para bien o para mal. Es decir, que cada elección que hagamos nos acerca o nos aleja de ser las mujeres que queremos ser. La mujer que Dios pensó, que es lo que también vimos en otra charlita. Y ese 20%, porque dijimos que el 80% eran estas preguntas que nos atosigaban, ese 20% son las preguntas importantes, las que realmente deberíamos hacernos, que muchas veces no las pensamos. ¿Sí? ¿Quién quiero ser? ¿Para qué estoy viviendo? ¿Para quién estoy viviendo? ¿Sí? Si no pasa que muchas veces, si no pensamos esto, pareciera que vivimos por casualidad, porque existimos y ya está. Y no sabemos por qué, cuál es el fin, para qué vivimos, para qué Dios nos creó, por qué nos pensó, cuál es su plan para nosotras. Y esto es importante conocer cuál es el designio de Dios para nosotras y es importante preparar el corazón para ese designio. Pero justamente el drama del hombre, del ser humano, es que puede elegir no ser feliz. Puede no elegir a Dios, puede no elegir su plan, puede no elegir lo que Dios tiene pensado, preparado desde la eternidad. Podemos elegir no ser felices. Pero hay algo muy lindo que bueno, le escuché decir a dos sacerdotes, y es que Dios eh, no juega con nosotros. Si lo que Dios pone en el corazón no es un engaño. Si Él pone ciertos anhelos en nuestros corazones porque fuimos creados para eso, ¿sí? La que tiene el anhelo de formar una familia y como es lo que se enciende en el corazón, es porque Dios lo pone, porque Dios así nos pensó. ¿Sí? Lo mismo pasa con los que tienen vocación religiosa, pero en este caso hablamos de bueno, la preparación al matrimonio, ¿no? Pero nosotros podemos negarnos a eso, a ese anhelo, podemos no elegir eso que en realidad anhelamos, pero que no terminamos de concretar, de elegir. Y muchas veces, por miedo a la desilusión, al rechazo, a estar solas, nos conformamos con muy poco en la vida, ¿sí? Pero la única manera de arriesgarse a ganar, la única manera de arriesgarse a ganar justamente es arriesgándose a perder también. Y en el amor sucede lo mismo. Entonces, si bien podemos evitar ciertas decepciones al negarnos a establecer estándares más altos en las relaciones con varones, ¿no? Finalmente vamos a tener que enfrentarnos a la mayor de las decepciones, que es que fuimos creadas para amar, sí, para el amor, y no tuvimos el coraje de perseguir esa meta. Entonces, si estamos dispuestas a ser infelices por el simple hecho de estar con alguien, eso no es una señal de amor, ¿sí? Es una señal de qué tan desesperadas estamos por ser aceptadas, y eso no es amor. Y podemos preguntarnos, bueno, entonces, si una mujer eleva sus estándares, ¿se va a quedar sola? Y al principio es muy probablemente sí. Eh, Aunque esto suene contraproducente, es así. Obviamente que actitudes como al vestir modestamente, eh, dejar ciertos lugares y demás, establecer estándares más altos, obviamente que van a disminuir el número de hombres detrás de nosotras. Si la que ha tenido por ahí una vida mundana lo sabe que es más fácil atraer con ciertas cosas a los hombres y cuando una, bueno, se convierte, que deja ciertas cosas, ya no hay tanta atención, ¿no? Pero bueno, uno tiene que poner las cosas en perspectiva. Porque mientras más bajos sean nuestros estándares, como decíamos, obviamente que va a haber más varones detrás. Pero la decepción va a aparecer cuando nos damos cuenta que en realidad lo único que buscaban era satisfacerse a sí mismos. No es que nos quieran, no es que nos amen, ni nada que ver, sino que están buscando el placer simplemente. Entonces, esta espera para encontrar a un varón decente es necesaria para convertirnos en la mujer que Dios pensó.
Y mientras esto llega, hay que hacer el propósito firme de permanecer fieles a nuestros ideales, a nuestras esperanzas, a nuestros valores. Si no hay que renunciar a eso porque estaríamos renunciando a nuestra propia dignidad. Entonces, permanecer fieles, porque es muchísimo mejor decepcionarse de los varones mundanos que decepcionarnos de nosotras mismas. ¿Sí? A lo que realmente deberíamos tenerle miedo es esa cantidad de tiempo que desperdiciaríamos haciendo cosas que están por debajo de nuestra dignidad. Entonces, no sé, otra cosa que ya hemos mencionado en otras charlas anteriores también, es que para esto tenemos que tener firmeza de carácter, ¿sí? Y bueno, por esto la charla se llama así, hay que recordar que nuestro sí de hoy prepara el sí de mañana, el sí del altar, ¿no? Y este último sí en el altar va a demandar muchos no previos, ¿sí? No voy a tal lugar, no veo tal película, no tengo tales amigos, no escucho cierta música, no uso cierta ropa, etc. Sí, pero estos no, que una vez se puede pensar como negativos, en realidad son un sí a una vida libre, son un sí eh, a, a vivir sin remordimientos, sin rencores, sin angustias, sin sentirme usada, sucia, lo que sea. Es un sí a la felicidad, es un sí al amor verdadero. Entonces, todo lo que dijimos, esto hay que recordarlo, todo lo que dijimos tiene una consecuencia. Entonces, nuestras acciones, nuestras elecciones de hoy importan y son lo que van a ir formando nuestro carácter. Y nuestro carácter de algún modo se convierte en lo que va a ser nuestro destino. Entonces, lo que elijamos hoy prepara el mañana. Y esto es así. Si yo hoy no crezco en virtud, si yo no crezco en virtud, siempre retrocedo. Y yo no voy a de la nada convertirme en la esposa que me imagino un día para otro. Esto no es así. No voy a convertirme de la nada en la madre que necesite mis hijos, en la esposa que necesite mi esposo. No es de la nada. No es así. Entonces conviene ahora hacerse las preguntas importantes. O sea, ¿cómo me estoy preparando para ese varón? Me he tomado el tiempo de tal vez sanar las heridas que tengo, de trabajarme en la virtud, de ser más paciente, más humilde, más generosa. ¿Qué en esas cosas he pensado? Estoy explotando mi genio femenino, esto que vimos también en otro ciclo de charlas. Sí, estos dones que Dios me regaló por ser mujer. Sí, la receptividad, la generosidad, la maternidad, la sensibilidad, ¿esto lo estoy explotando ahora? O sea, ¿estoy creciendo o estoy yendo para atrás? Em, y con esto no estoy diciendo que para estar de novias tenemos que ya ser perfectos, porque no es así, tampoco para casarse, esto no es así porque es imposible, ¿no? Siempre vamos a tener nuestras heridas y nuestros defectos, pero es importante llegar al noviazgo, y bueno, sobre todo al noviazgo, pero también al matrimonio, con lo menos que podamos, con las menos heridas que podamos, con los menos defectos que podamos, ¿no? Y todo esto que estoy diciendo, Santa Gianna, que es la que hemos tomado eh, em, como modelo, ella lo vivía, ¿sí? Ella entendía que su vocación marcaba el sentido de su vida. Entonces ahí puse en el Canva unos, unos extractos de las cartas que ella le escribía a Pietro, a su esposo, que eran cartas antes de que se casen, pero son muy lindas porque, bueno, las leo. Dice, quiero hacerte feliz y ser aquella que tú deseas, buena, comprensiva y pronta a los sacrificios que la vida nos pedirá. Ahora que estás tú, a quien quiero bien y a quien quiero donarme para formar una familia verdaderamente cristiana. Después en otra. El Señor me quiere mucho. Tú eres el hombre que deseaba encontrar. Pero no te puedo negar que varias veces me pregunto, ¿seré digna de ti? Sí, de ti, Pietro. Porque me siento una nada, capaz de no hacer nada, que a pesar de que desea hacerte tan feliz, tengo miedo de no conseguirlo. Y es entonces que le pido al Señor, Señor, tú que ves mis sentimientos y mi buena voluntad, ayúdame a ser una esposa y madre como tú quieres. Y pienso que Pietro lo querrá así también. Y en otro extracto, tengo tanta confianza en el Señor y tengo certeza que me ayudará a ser una esposa digna, ¿sí? O sea, para Gianna, el casarse, formar una familia, su vocación era lo que le marcaba el sentido. Entonces, ella entendía que para eso era lo que había nacido, para eso Dios la había pensado. Entonces se preocupaba por esto, se hacía estas preguntas importantes y vivía en esta preparación. Y de hecho, Pietro, después él va a contar que él había pedido a Dios una esposa santa y bueno, como que se lo había tomado en serio, bueno, porque Santa Llena. Pero ella no es que fue santa solo en el momento en que entregó la vida por su hijo, sino que ya desde antes, en todas las elecciones que ella iba haciendo. Entonces, si todavía estoy a tiempo, ¿qué espero?
Si yo no resuelvo ciertas cosas de mi carácter, de mi temperamento, voy a hacer sufrir al que está a mi lado. Y esto va a generar una cadena de heridas. Y esto es muy importante. Y es muy lindo también. eh, yo, por ejemplo, en este momento estoy de novia. Y me pareció re lindo esto porque esto de ya ir sanando antes las heridas, porque cuando uno después se da cuenta, que cuando uno no sana ciertas cosas, esto después afecta a las relaciones. Y, y también es hermoso cuando uno ya ha sanado ciertas cosas porque también ve el fruto cuando se encuentra con el otro. Entonces, bueno, es muy importante irnos preparando desde ya, como sea que estemos, en la situación que estemos. Bien. Y es importante también saber que somos seres capaces de amar, sí que no vamos a estar predeterminados o limitados para amar, sí que yo puedo amar bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que no importa si, no sé, si tuve una vida mala, si, no sé, tuve unos papás capaz que no me pudieron enseñar lo que era amar bien, que capaz que ahora recién estoy aprendiendo ciertas cosas, eh, que no me dieron el afecto que necesitaba, que yo no sé cómo tratar a los otros, o tal vez tuve relaciones con otros chicos y me usaron o yo usé a otros. Bueno, obviamente que estas heridas, que todo esto provoca heridas, pero estas heridas no me determinan, ¿sí? Yo puedo cambiar, yo no soy mis heridas, o sea, yo puedo cortar con eso, puedo amar de verdad. Si tengo mis papás separados o, no sé, padres alcohólicos, lo que sea, yo puedo cortar con eso, puedo no repetirlo, sí, tengo esta libertad. Entonces hay que recordar esto, que yo tengo esta capacidad para amar y que estamos hechas para el amor y eso es posible. Pero bueno, esto todo, como decimos, depende mucho de nuestras elecciones. Y el carácter es necesario para poder decir sí a ese amor que Dios me tiene preparado. Bueno, otros puntos importantes a considerar antes de entrar en un noviazgo es tener buenas relaciones, tener buenos vínculos, ya sea de familiares o amigos, o bueno, para hablar ciertas cosas también es necesario tener algún sacerdote bueno, un confesor, un director espiritual. O sea, tener buenas relaciones con otras personas, pero no estar solas. ¿Y por qué esto? Porque cuando uno va a empezar un noviazgo, bueno, Cristalina en uno de sus libros pone que hay que conseguir primero, antes de casarnos, a nuestras damas de honor, o sea, tener nuestras amigas. Y esto es muy importante, tener buenas relaciones, porque a la hora de ponernos de novias, por ejemplo, nuestras amigas van a saber decirnos si realmente nos quieren bien, si esa de noviazgo es bueno, o si no por ahí tiene vínculos con personas más grandes, o no sé, matrimonios, o bueno, aparte alguna con sus papás, su mamá. O sea, tener buenas personas que quieran el bien para nosotras, eso es clave a la hora de después ponernos de novio. Porque de hecho es un mal signo cuando uno no tiene estos vínculos. Y cuando una se pone de novia y corta con los vínculos, eso también es un mal signo. Un signo de un mal noviazgo, de que hay algo que está mal. Entonces es muy importante establecer buenos vínculos antes. Bien, y también es necesario para nosotros porque por ser seres humanos no somos islas, lo hemos dicho varias veces, o sea, necesitamos de tener contactos con otros, de tener relaciones. Y lo otro, que cuando armaba esta charlita me pareció muy lindo primero para mí y después para compartirlo, que es esto de vivir en el presente. Porque la mejor manera de no caer en angustias, miedos, en estas cosas que decíamos que nos repetíamos el 80% del tiempo, es vivir el momento presente. ¿Sí? San Ignacio de Loyola, él explica que el demonio siempre cuenta con dos momentos, con el pasado o con el futuro, porque el presente justamente le pertenece a Dios. Entonces nos aparecen preocupaciones por el pasado o por el futuro, y uno puede pensar, por ejemplo, siguiendo con este hilo de temas, en el pasado nos pueden venir pensamientos de eh, siempre fui así que no voy a poder cambiar, o porque vos hiciste tal y tal cosa, entonces nadie te va a querer, con cosas del pasado. También con cosas del futuro, por ejemplo, bueno, no vas a poder, o cuando uno está en la etapa de la soltería, generalmente piensa, como voy a estar sola para toda la vida, no sé, se imagina esas cosas. Después cuando se pone de novia pensás, no, seguro que me va a dejar porque yo soy así, o porque tengo esto, o seguro hay otra más linda y se va, o algo así. Después cuando se casa es como que ya está, pero igual te preocupa que se muera tu esposo, bueno, siempre hay preocupaciones.
O si no, también uno puede pensar, ¿y si me caso y no tengo hijos? ¿Y si no sé qué? O sea, puede armar mil cosas en su cabeza. Pero estas cosas, estas preocupaciones, estos miedos que nos vienen no son de Dios, ¿sí? Porque Dios es un eterno presente. Y ese es el tiempo de Dios, el presente. Y Dios nos da siempre la gracia en el momento necesario eh, para sobrellevar, ¿sí? O sea, a cada momento le basta su aflicción. O sea, hay que concentrarnos en el hoy porque ese es el tiempo de Dios. Y ese es el único tiempo que tenemos para ser santas, el hoy. Decía Santa Teresita del Niño Jesús, ¿por qué gemir por un pasado que ya no existe o preocuparse por un futuro que solo pertenece a Dios? Otro punto también es que hay que sufrir con alegría. Sufrir lo que tengamos que sufrir con alegría. Y hay que aprender, y no tiene que entrar en la cabeza que está bien sufrir y que es muy cristiano el dolor, es muy cristiano el sufrimiento. Sí, si no pensemos en Jesús, en la Virgen. Y en eh, la misa que es la actualización de ese sacrificio de la cruz, eh, bueno, Jesús renueva ese sacrificio que ha hecho y nosotras también podemos ofrecer cosas en la Santa Misa, ofrecer nuestros dolores. Y muchas veces el calvario nuestro es el mismo momento presente, o sea, es lo que nos cuesta en este momento. Entonces, ofrecer las alegrías, los dolores, las tristezas, los sacrificios, todo lo de hoy, ¿sí? Eso lo podemos ofrecer. Eh, se trata de hacer la voluntad de Dios, sí, ese es nuestro camino y la voluntad de Dios se manifiesta hoy. Si estoy, como decía, si estoy de novia, bueno, vivo el hoy, si estoy sola, hoy, bueno, siempre hoy. Y también pensar que por más que estos sacrificios que nosotras hagamos sean pequeños, o parezcan pequeños, o nosotros decimos, bueno, como esto, me duele el estar sola. Y bueno, eso es algo que está bien que duela, y es bueno ofrecerlo, y todo es valorado por Dios. O sea, todo lo que a nosotras nos cuesta sobrellevar, todo es valorado por Dios, por más que al otro le parezca que es chiquito. Si a mí me duele, eh, y yo lo sobrellevo bien, lo ofrezco a, bueno, a un sacrificio, Dios eso lo ve, no es que no lo ve. Pero en todo esto se trata más bien, no tanto de hacer nosotras, sino de dejar a Dios hacer en nuestras vidas. Y entonces el carácter, lo heroico, es hacer eh, firmemente lo que quiere Dios en este momento. Y comprender que a veces los planes de Dios, más que en realidad no, a veces siempre los planes de Dios son mejores que los nuestros o los que nos podamos nosotras imaginar o armar en la cabeza. Había un autor de un libro que me había compartido Mary hace unos días y bueno, estuve viendo algunas cosas ahí, que habla del divino impertinente, como que Dios sería el divino impertinente. Que en cosas que nosotras tenemos como ya idealizadas, bueno, viene y nos cambia todo. Y bueno, puede ser que una dice, "Ay, bueno, no sé, yo quiero casarme cuando tenga 23 años. Y capaz que no me voy a casar cuando tenga 23 años. O me dice, no, bueno, yo quiero estudiar una maestría, no sé, un doctorado y después recién ponerme de novia. Y capaz que el tiempo de Dios es antes, o sea, que Dios lo quiere antes. Entonces, o también puede pasar que digo, bueno, yo quiero tener 10 hijos y capaz que no puedo tener hijos biológicamente, pero obviamente que Dios no quiere que suframos, o sea, Dios no quiere vernos sufrir, nos quiere felices. El dolor viene por parte del hombre, ¿no? Pero Dios se vale de todas esas cosas que nos pasan en la vida, esos imprevistos de algún modo. Entonces, más que intentar nosotras alcanzar a Dios, lo que vamos a tener que hacer, empezar a hacer, es dejarnos alcanzar por Él, dejarnos alcanzar por Dios. Pero bueno, todo esto que decimos va a implicar alegría muchas veces, dolores otras tantas, pero como decíamos, el dolor no es contrario a la alegría, es decir, la tristeza sí es contraria, la tristeza sí no es cristiana. Eh, pero la santidad va a consistir en sufrir con alegría, en sobrellevar las cosas con alegría. Y al final nuestro dolor va a ser transfigurado, ¿sí? Es lo que, bueno, cuando una se sacrifica por Cristo, esto que padece por Cristo siempre es transfigurado y en el cielo eso va a dar mucho fruto. Eh, y puede que con todo esto que dijimos, alguna capaz que le asusta ser tan radical, pero decía un autor que hay un solo error en la vida y es no ser santos, porque justamente para eso nos creó Dios, ese es el fin de nuestra vida y eso es lo que debe preocuparnos y ocuparnos en realidad, que se trata del hoy.
¿cómo? Y uno puede preguntarse, bueno, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo puede ser esto? A uno le puede asustar un poco, pero hay que recordar que no hay nada imposible para Dios. O sea, es lo mismo, dejarnos alcanzar por Él, dejar que Él obre en nuestra vida y nosotras hacer su voluntad. Y Dios confía en su criatura. Aunque esto parezca una locura, Él confía en nosotras y en lo que a cada una de nosotras le está pidiendo en este momento. eh, si se lo pide es porque sabe que puede con eso. ¿Sí? Y el miedo surge cuando nosotras ponemos la esperanza en nosotras mismas, eh, porque en realidad si uno pone su confianza en Dios, eso da paz, pero cuando uno no lo hace, eso no da paz, y ahí aparecen los miedos. Pero uno tiene que poner su esperanza en Dios. Y cuando uno empieza a confiar en Dios y vivir según Dios, Dios da la gracia y Dios lo resuelve. Pero es verdad que por nosotras mismas no vamos a poder nada. Porque tenemos que pensarnos, como decía San Pablo, que llevamos un tesoro en vasijas de barro. Esto es como, esta gracia es muy grande para nosotras, pero si uno confía en Dios, Él se encarga de eso. Se encarga de darnos la gracia que necesitamos para sobrellevar las cosas. Y todo esto, como siempre repetimos, no se puede hacer sin oración, sin ese encuentro personal con el Creador todos los días, sin los sacramentos, sin esa presencia real de Cristo, sin la presencia real de Dios, sin la oración eucarística. Sí hay que exponer nuestra alma a rayos divinos. Solo Dios puede entrar en el alma, solo Dios puede llenarla, solo Dios puede saciar ese anhelo de amor eterno que tenemos, solamente Dios lo puede hacer y eso hay que recordarlo siempre. Eh, el novio no nos va a saciar, después cuando nos casemos, el esposo tampoco, los hijos tampoco, o sea, no vamos a estar llenos porque nuestro corazón, como dijimos al principio, está hecho para Dios. Y bueno, cuando todo esto cueste, siempre es bueno ir a la Virgen. Eh, Y así como Dios obró en la vida de la Virgen y la elevó por sobre todas las criaturas, ¿qué hizo la Virgen en ese momento? Recitó el Magnificat. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando Dios en nuestra vida nos da ciertos regalos. Glorificar a Dios por esto que a veces hacemos cosas buenas y en realidad es su gracia, porque nosotras, como decíamos, somos vasijas de barro. Entonces, de ser sí, siempre como la Virgen confiar, porque después al final Dios se termina encargando, lo único que quiere es que confiemos en Él. Y entonces también invitemos a la Virgen su fortaleza, su dulzura, su paciencia, su caridad, su amor ardiente a Dios. Ella también tuvo que ser paciente, que sufrir mucho. eh, pero ella, cuando estaba en la cruz, estaba de pie. Y no era que no sufría, no era que no le dolía eso, sino que su fortaleza era Dios, era su esperanza. Entonces estaba de pie junto a la cruz y es como nosotras tenemos que estar a lo largo de nuestra vida. Tener a Dios como centro y eso va a ser nuestra fortaleza. Y para terminar, dice San Pablo, así pues, hagamos el bien sin desanimarnos, que a su debido tiempo cosecharemos si somos constantes. Y la cosecha de la que habla San Pablo no es de que vamos a encontrar un novio o nos va a casar. Puede que sí, puede que a veces no, pero específicamente está hablando de que si nosotras somos santas hoy, la recompensa eterna va a ser el cielo. Así que bueno, y para finalizar, puse una oración que es del padre Jorge, la pone en su libro Me quiero casar el primero, y está muy linda, nosotros la hemos rezado en uno de los encuentros presenciales del club, y es linda como para después la que la quiera puedo pasar al grupo para seguirla leyendo, porque habla de estas mujeres fuertes del Antiguo y bueno, de la Virgen del Nuevo Testamento, eh, y bueno, pide ciertas gracias que Dios le regaló a estas mujeres en su momento. Sí. Bueno, dice, Señor, bendíceme con todas las bendiciones de las santas mujeres, que sea amada por mi esposo como Sara lo fue por Abraham, e inteligente como Rebeca, para apreciar las promesas de Dios, que sea fecunda y madre tierna como Lía, afable y encantadora como Raquel, que sepa inculcar en mis hijos el amor y el sentido de pertenencia al pueblo de Dios, como la madre de Moisés y la madre de los mártires macabeos, que sea fuerte y decidida como Débora, que ame y defienda al pueblo de Dios como la reina Esther, y que sea valiente para salvarlo como Judith, que sea hacendosa y próspera en todas mis obras y expresa como la mujer fuerte, y empresas como la mujer fuerte. Que esté siempre abierta y receptiva a las inspiraciones del Espíritu Santo, como Santa Isabel, y que sepa reconocer la presencia de Jesús, como la profetisa Ana. Que sea tan amiga de Jesús como Marta y María, y para que el Señor encuentre siempre hospitalidad en mi casa.
Que Jesús resucitado se me manifieste como a la Magdalena, para que como ella pueda anunciarlo a mis hermanos. Que espere su aparición gloriosa, con la lámpara encendida como las vírgenes prudentes. Que sea misericordiosa con los pobres y necesitados como como las santas reinas cristianas. Hazme dócil, Señor, a tu voluntad, como la Santísima Virgen María, y que sea ella modelo para mí de humildad profunda, dulzura angelical, paciencia heroica y caridad ardiente. Señor, hazme buena esposa y buena madre, cólmame con los dones del Espíritu Santo y dame todas tus bendiciones. Y sobre todo, que nunca olvide que la iglesia entera está en mí, pues fui llamada a ser hija de Dios Padre. Amén. Bueno, hasta acá la charlita. Eh, bueno, ahora hay un espacio por si alguien quiere preguntar algo, comentar algo, decir si algo le gustó, comentar algo de su vida, lo que quiera, presentarse. La idea es que podamos establecer un